Pero entendiste esta parte, ¿correcto? Y está grabando, ¿ya? Sí, 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 lo entendí. Muy bien. Bueno, igual queda ahí en la imagen, ¿no? Cómo calcular. Siempre hace esto, ¿ya? Esto te va a servir mucho cuando tú veas rozamiento, más que todo. Más que este tipo de problemas, también importa, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a calcular esto? Pero te va a servir muchísimo cuando veamos rozamiento. O cuando, bueno, en este caso veas. ¿Sabes por qué? Porque para hallar el rozamiento tú necesitas hallar qué cosa. La normal. ¿Tienes? Ahí viene, ¿ya? Entonces, ahora sí, volvamos a lo que estamos haciendo. Una vez que usted ha descompuesto, ¿no? Ha hecho ese análisis, volvamos a hacer el análisis, ¿ya? A ver, veamos. Para 10 kilogramos en la vertical se cumple la segunda ley, ¿correcto? Y en la horizontal se cumple o no se cumple. ¿Mm? No, ¿sí o no? La fuerza resultante, ¿cuánto vale? Sí, ¿correcto? Ahora, para el bloque de 5 kilogramos, yo tengo que analizar no la horizontal ni la vertical, sino que tengo que utilizar, analizar, perdón, el eje ¿qué? El eje Y' y el eje ¿qué? X', ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, en el eje Y', Margot, en el eje Y', acá, en esta dirección, no sé si estás viendo el lapicito que se está moviendo, ¿sí? Sí, sí, estoy viendo. Ya. En este eje Y', dime, ¿está en equilibrio o se está moviendo en este eje Y'? ¿Qué me podrías decir? ¿Mm? En este eje Y'. Equilibrio. Está en equilibrio, claro, porque en este eje Y' el bloque no se mueve. A ver, si se moviera hacia arriba, entre comillas, saldría del plano, pero sale del plano, no, ¿sí o no? Sigue pegado al plano. Tampoco se hunde en el plano. Por lo tanto, en el eje Y', la fuerza resultante, ¿cuánto vale? Es cero, ¿sí? ¿Correcto? En cambio, en el eje X' hay una posibilidad de que haya aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la fuerza resultante es igual a la masa. ¿Cómo? La tensión, digo. Claro, yo no sé, es que claro, yo no sé, pues, pero lo más probable es que sí haya movimiento, ¿no? Porque si yo lo suelto puede que se mueva, pero yo no sé si va a acelerar o no. Lo que sí estoy seguro y segura en este caso es que no se va a mover en Y', por eso es que inmediatamente yo me atrevo a colocar estos dos casos, ¿no? Tanto en este caso como para el bloque de 10 kilogramos en la horizontal, como para el bloque de 5 kilogramos en Y'. Yo estoy seguro que no se va a mover en esa dirección, ¿correcto? ¿Sí? Entonces le pongo con confianza. Si no fuera cero, ese bloquecito se hundiría, ¿no? Entonces, Claro, si no fuera cero es porque de repente se hunde el plano. ya, Y sí, te, sí. y te dije que esos problemas no los vamos a ver todavía, salvo en el problema te lo digan, salvo en el problema. Bueno, ya. Ah, ya, profe, listo. Y ahora, ya mira por favor lo que vamos a hacer acá. Existe un método para poder determinar la aceleración del sistema. Cuando veo un tipo o problemas de este tipo. ¿Cuál es? Mira, ve, lo toma todo este cuerpo como uno solo. ¿Ya estamos? ¿Sí? Uno solo. Ya. Ahora, ¿cuáles son, según tu punto de vista, las fuerzas que actúan, las fuerzas externas que actúan al cuerpo en la línea de movimiento, ya sea para 5 o para 10? En la línea de movimiento, ya sea de 5 o de 10, ¿cuáles serían esas fuerzas que actúan? ¿Mm? Solo en las líneas de movimiento, pero que sean externas. ¿Cuáles serían esas fuerzas? Comenta. 42,43. No sé. ¿Así? ¿Cómo? 42,43, ¿cierto? ¿Y la otra cuál sería? Sí. ¿Cómo? Atención, ¿me está?
Ya, estas no, No, porque estas no actúan en la dirección de movimiento. O sea, acá, la tensión T. ya, pero te dije las externas, las externas. Por ejemplo, acá solamente sería 42,43, ¿sí? ¿Y acá cuál sería? 48. 98. 98. ¿Nada más? Entonces tú dirás, pero profe, ¿para qué quiero saber esas fuerzas externas que están en la línea de movimiento? Porque para calcular la aceleración del sistema, el valor, existe un método práctico que se puede demostrar, dicho sea de paso, pero que lo puedes acá aplicar para, ya, esto está en los textos, por si acaso, por si no lo sabes, textos superiores están también. Puedes aplicar esto. Mira, ve, la fuerza resultante, vamos a poner esto, ¿ok? La fuerza resultante en la línea de movimiento, acuérdate siempre de eso, ¿ya? Una vez nomás le voy a poner a la fuerza resultante en la línea de movimiento, así, línea de movimiento, es igual a la masa total le vas a poner la total, por la aceleración. ¿De quién? Del sistema. Esta fórmula, Margot, te va a permitir a ti hallar inmediatamente la aceleración del sistema. Pero ojo, esta es una fórmula escalar, es decir, donde usted va a colocar solamente, ¿qué cosa? 2 módulos. Por ende, hay que saber qué fuerza será mayor, pero en la línea de movimiento. ¿Cuáles eran esas dos fuerzas? Perdón que me dijiste, ¿cuáles eran esas fuerzas en la línea de movimiento? Pero ¿Externas? en la línea de movimiento también está la tensión. Ya, pero acá, ¿yo qué te dije? Las externas, ¿ya? Externas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Sería, 43 ¿y la otra cuál es? y 98. ¿Y cuál sería la resultante de 42,43 y 98? ¿Eso se suma o se resta el profesor? Ah, ya, ahora viene el criterio del físico o de la física. ¿Quién es mayor? ¿98 o 42,43? 98 menos Ya, pero espérate. ¿Se suman o se restan? A ver, apliquemos la lógica. Imagínate pues que esto es una cadena o un saco que está a punto de caerse. Dime, ¿esta fuerza lo jala a favor de 42,43 o estará más bien en contra de 42,43? 92, 98 jala el 42,43. Claro, está jalándolo. ¿Estará a favor entonces o en contra? ¿Estará en? 98, en 98. Claro, pero ¿estará a favor o en contra? A favor en 98. O sea, 98 y 42,43 están a favor. Ah, no, son en contra, perdón, en contra. Ya, yo te doy un método práctico también encima para que te acuerdes. Mira, te voy a dar un método bien práctico. Imagínate que estos dos bloques, imagínate nada más, eso sí queda en tu imaginación, que lo estiras. Profe, ¿qué está hablando? Estíralo así, imaginariamente. Ya. Estíralo así. Ya lo estiraste, ¿no? Ujú. Yo te pregunto, ¿este 98 hacia dónde estará? ¿Así, sí o no? Sí, hacia la derecha. ¿Y este 42,43 hacia dónde estará? Hacia la izquierda. Dime, entonces ahora, ¿se suman o se restan? ¿Qué me podrías decir? ¿Están a favor o en contra estas dos fuerzas? A ¿Mm? favor. A favor es igual. ¿A favor? A favor. A ver, uno se va hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y el otro se va hacia la izquierda. ¿Estaría a favor o en contra? En contra. En contra, ¿no? A ver, yo te digo, por ejemplo, hemos visto teoría de vectores, ¿ah? A ver, este vector, yo quiero la resultante de 5 y de 7. ¿Cuál sería la resultante de 5 y de 7? ¿Se suman o se restan? Se restan. ¿Y sale 2 hacia dónde? ¿Hacia la dirección de quién? ¿De 7 o de 5? 18. De 7. Cuando estaban en contra, se restaban, ¿sí o no? Para hallar la resultante. ¿Te acuerdas o no?
Entonces dime, ¿se restan o se suman? Se restan. Entonces acá la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante externa de las fuerzas que están en la línea de movimiento, lo vas a restar. ¿Y cuánto sería la resta? Por favor, dime, ¿cuánto sería la resta? ¿Cuánto sería la resta? 98 menos 32,43 sale 55,57. Ya 98,42,43 me sale 55. 57. Y este es igual a ¿qué masa? ¿Qué masa? ¿Qué masa hemos dicho que va a poner usted acá? La masa total. 15 por la aceleración del sistema. ¿Me podría decir entonces, por lo tanto, cuánto sería la aceleración del sistema? 3,70. Sí, 3,70. Claro, 3,70. Lo has pasado a dividir, ¿correcto? 3,70. Ya está. 3,70. Si te sale 70, le puedes poner 7. Ya. Estoy equivocando, pensé que eso estaba en equilibrio y en equilibrio. ¿Cuál está en equilibrio? No, nada está eso en equilibrio. ¿Esto de acá en equilibrio? Ajá. No, pues porque tú mismo te das cuenta que hay una fuerza resultante, ¿sí? Si hay fuerza resultante, debe haber aceleración. Y no lo digo yo, lo dice Newton. Porque Newton te dice que un cuerpo acelera siempre y cuando haya, ¿qué cosa? Fuerza resultante. Si hay fuerza resultante, acelera. Y acá despejas si te sale que la fuerza resultante es masa por aceleración. Justamente lo que estamos aplicando. Ya está. Entonces queda claro. Ya se entendió cómo calculé la aceleración del sistema, ¿correcto? Ahora, yo te hago una consulta. Externamente, ¿quién ganará? ¿98 o 42,43? Si yo ya sé que se restan, ¿quién gana? 98 o 42,43. ¿Ah? 98, ¿cierto? Entonces, como gana 98 y 98 va hacia abajo, entonces este bloque acelera hacia abajo. Pero si este bloque acelera hacia abajo, por lógica, como está todo ligado, como todo está todo, por decir así, pegado, junto, si 10 baja, ¿qué pasa con 5? Si 10 acelera hacia abajo, ¿qué pasa con 5? ¿Acelera hacia dónde? A esta dirección, ¿sí? ¿O cómo va a bajar? Si él acelera hacia abajo, él debe acelerar hacia arriba. ¿No ves que es un solo cuerpo? Es un solo sistema. ¿Está bien? Este primer problema solamente te va a traer conflictos. Ya cuando hagamos, o bueno, cuando se resuelvan problemas más complicados, igualito que esto, ya tú vas a saber lo que es. Ahora, tú dirás, pero profe, ¿y a mí para qué me importa saber hacia dónde acelera? Porque en primer lugar el profe te puede pedir, y en segundo lugar lo necesitas para hallar qué cosa, para hallar justamente la tensión, pues. Para eso necesitas. ¿Correcto o no? ¿Sí? Para eso necesitas. ¿Todo bien? Ahora, ¿cómo hallamos la tensión? Vemos por acá. A ver, la tensión está presente para el bloque de 5 kilogramos y para el bloque de 10. Acá sí tú tienes que elegir. Acá elige, por favor, cuál de los dos quieres analizar para saber la tensión. Ojo, te digo una cosa, puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Cuál quieres tomar? ¿Mm? Tomando el bloque, ¿cuál? Dime. 10. Ya está, tomando el bloque de 10 kilogramos. Profe, si tomo el bloque de 5, ¿también me va a salir igual? Sí, te va a tener que salir igual. Ya, entonces para el bloque de 10 kilogramos aplicamos en el eje que fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo o no? ¿Cuál es la fuerza resultante para el bloque de 10 kilogramos? A ver, te pregunto, vamos a ver si te acuerdas, ¿ah? Profe, ¿se restan o se suman? Te pregunto, ¿se resta o se suma?
¿Qué restas? ¿98 menos t o t menos 98? 98 menos t, Claro. ¿Por qué? ¿Ah? por la aceleración. Exacto, ya ves. Muy bien. Será igual a 10, solamente pones la masa de 10 por la aceleración, profe, pero no tengo la aceleración. ¿Cómo que no tienes? La aceleración es la misma que el sistema para los dos. ¿Cuánto será entonces? 2,7. 3,7. 2,7 por 10, 37. 37 es igual a 98 menos t. ¿Cuánto te sale por tanto t? 61. 60. Ahí está. Respuesta también de la atención. Entonces, ¿ves? Así es. Así nada más sale el problema. Pues ya hemos calculado la aceleración del sistema. La aceleración y la tensión en la cuerda. ¿Dudas? ¿Todo bien? Coméntame. Todo bien, profesor. Muy bien. Ahora, te pregunto, ¿quisieras calcular la velocidad final o ya creo que puedes hacerlo con el MRU? ¿Sí? Que la velocidad final, disculpa. Por ejemplo, mira, acá te dice que este es un sistema de cuerpos, ¿no? Entonces, si yo los suelto, los abandono, ¿no? Los suelto simplemente al sistema, entonces este sistema va a caerse, él va a bajar y él va a subir, va a empezar a acelerar. Pero ¿cuál será su velocidad inicial? Si yo lo suelto, su velocidad inicial, tanto de 5 como de 10, ¿cuánto va a ser? 0 metros por segundo, ¿sí? ¿Correcto? ¿No ves que lo suelto? Y va a empezar a acelerar hacia abajo. Es como si tú soltaras una pelotita de una altura. Parte de 0 y bajas. Entonces, imagínate que te piden hallar la velocidad cuando llega al piso. Es decir, cuando ha recorrido ¿cuánto? 10 metros. Porque dice que de este punto hasta el piso, ¿cuánto de distancia hay? 10 metros. ¿Podrás hallar la velocidad final con la que llega al piso? ¿No? ¿Se podrá hallar la velocidad final? Si partió de 0. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Ah? Pero falta el tiempo, dice el profesor. Pero utiliza las ecuaciones de cinemática. ¿Te acuerdas que hay una ecuación en cinemática que no utilizabas el tiempo? ¿Te acuerdas o no? Sí, había una ecuación en cinemática que no usaba ese tiempo. ¿Te acuerdas de esta ecuación? Bueno, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. La final es lo que quieres hallar al cuadrado. La inicial, ¿cuánto es? 0 al cuadrado más 2 veces, ¿cuánto es la aceleración? 2,7. ¿Y cuánto es la distancia? 10. ¿Cuánto sería entonces la velocidad final? ¿Mm? ¿Sale o no? 74. Ya, pero está al cuadrado la velocidad final. Tienes que sacarle la raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 74? Porque es la velocidad final al cuadrado. ¿Cuánto sería la velocidad final? 8,60. 8,5. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la velocidad cuando este bloque lo sueltas y llega al piso, luego de recorrer. ¿Me entiendes o no? Eso sí es que por AOV te piden la velocidad. ¿Ya, Margot? ¿Está todo bien? Eso. Está. Entonces, ya con esa idea, dime. Continúa, quiero decir. No, ya con esa idea te decía, tú puedes hallar otros problemas. Puedes hallar el problema 13, puedes hallar ya el problema número, hasta el 15 puedes hallar. Miren, el 15 te dan 3 bloques. ¿Ya? También puedes hallar eso.
¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cuál quieres Entonces, hacer? Dime, dime. quería decirle que si me podría dar el tema siguiente de rozamiento como una teoría. Ah, ¿quieres una teoría del siguiente? Ya. Entonces queda claro hasta ahí esa parte, ¿no? Eso. Ujú. Muy bien. Vamos al siguiente. Ya. Bueno, en el caso de rozamiento, una teoría. ¿Quieres teoría? Eso. Bueno, cuando hablamos de rozamiento, hablamos generalmente de una componente de una fuerza de reacción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo, vamos a poner de esta manera. Voy a poner un ejemplo. Tengo un bloque que se mueve, por ejemplo, hacia la derecha. O sea, solo se está moviendo hacia la derecha. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? El peso, mg, y si el piso es rugoso, mira, si el piso es rugoso o hay fricción, existe una fuerza que generalmente se opone al movimiento, denominada una fuerza de reacción, perdón, una fuerza de rozamiento o una fuerza de fricción. Entonces, si el bloque se mueve a la derecha, el rozamiento hacia dónde se va a apuntar? Hacia la izquierda. ¿Ya? Esa es la fuerza de rozamiento. ¿Pero solamente habrá la fuerza de rozamiento? No. También habrá, ¿qué cosa? La fuerza normal. ¿Está? Entonces, está apareciendo algo nuevo, entre comillas, que es la fuerza de rozamiento, porque en condiciones normales, si hubiera sido liso, solamente hubiera habido, ¿qué cosa? El peso y la La fuerza fuerza. normal. Pero ahora hay rozamiento, hay una nueva fuerza, sí, y esta fuerza es la que se opone al movimiento cuando el piso es rugoso, generalmente. O Estas sea, si dos fuerzas, ¿cómo? no, o sea, si el bloque va a la derecha, la fuerza de rozamiento va a la izquierda. Ajá. Generalmente, correcto. Ajá, generalmente. Ahora, digo generalmente. Ahora, estas dos fuerzas, la de rozamiento y la normal, van a dar como resultado, como resultante, ojo, van a dar como resultante una fuerza total, llamada, una fuerza resultante entre los dos, llamada fuerza de reacción. O sea, la fuerza de reacción es aquella que está compuesta por ¿cuál? Por la fuerza normal, que es perpendicular al plano, ¿te acuerdas o no? La fuerza normal es perpendicular a la superficie. ¿Y cuál es su otra componente de la reacción? La fuerza de rozamiento. Entonces pongo por acá, la fuerza de reacción se va a calcular, si quiero hallar su módulo, como la raíz cuadrada de la fuerza de rozamiento al cuadrado, más la fuerza normal elevado al cuadrado. ¿Correcto o no? Sí. ¿Todo bien? Eso. Ya. Ahora, esta es una idea general, pero existen dos tipos de rozamiento. Tipos de rozamiento. O mejor dicho, más que tipos, existen dos casos en el cual va a aparecer la fuerza de rozamiento. Vamos a poner este caso. Caso 1. Cuando el bloque está en reposo. Es decir, vamos a imaginar acá lo siguiente. Vamos a imaginar que yo tengo acá un bloque y hay un hombrecito que lo está empujando. Está empujando. Entonces, si lo empuja, ¿qué cosa le está aplicando, Margot? Una fuerza, ¿sí? Le está aplicando una fuerza. Ya. Si el piso es rugoso, hay una probabilidad que no se mueva, ¿sí? Porque el piso, ¿cómo es? Rugoso. Si fuera liso, lo movería, ya sea con una mayor velocidad o con una poca velocidad, pero lo va a mover. Pero si es rugoso, hay una probabilidad que no. ¿Por qué, man? Porque si tú lo empujas hacia la derecha, este bloque tiende a irse a la derecha, pero la fuerza de rozamiento se opone al cambio de movimiento. Es decir, si el bloque quiere moverse hacia la derecha, el rozamiento ¿hacia dónde iría? Hacia la izquierda.
¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Repito, si yo empujo a este bloque y este bloque, por ejemplo, no se mueve, está en reposo, ¿okay? Pero yo lo sigo empujando, ¿por qué no se movería? Porque el piso, ¿cómo es? Rugoso. Entonces, debe existir una fuerza que se opone a esta fuerza F que está aplicando el hombre, llamada o denominada fuerza de fricción, fuerza de rozamiento, ¿ok? O en algunos casos también le llaman una componente de la fracción, pero en este caso será la fuerza de fricción o de rozamiento, ¿correcto? Y se va a oponer al cambio de su movimiento. O sea, si quiero empujarlo a la derecha, inmediatamente aparece una fuerza de rozamiento que apunta hacia la izquierda, ¿no? Tratando de mantenerlo en reposo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta o duda? Todo bien, todo bien. Ya está. Ahora, ¿se puede calcular esta fuerza de rozamiento? Sí, sí se puede, pero yo puedo calcular, o es común calcular esta fuerza de rozamiento cuando su valor es máximo. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento máximo que pueda haber en este piso? Pues simplemente se va a calcular multiplicando una constante llamada coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Así se va a determinar, repito, la fuerza de rozamiento máximo, pero cuando el cuerpo está en reposo. Repito, coeficiente de rozamiento estático multiplicado ¿por quién? Por la normal. Profe, ¿la normal cuál es? La normal es justamente esta fuerza que es perpendicular, ¿no? Siempre hemos graficado. Recuerda que acá también falta colocar qué cosa. Eso. Muy bien. Dime, ¿me ibas a preguntar algo, Cro? Sí, ¿qué significa esa U con esa S? Ya, esta U con esta S, repito, es el coeficiente de fricción o de rozamiento, pero será estático. ¿Por qué estático? Porque el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Se mueve o no se mueve? No, no se mueve. Cuando no se mueve, hay ese coeficiente de rozamiento estático. Claro, ahí ese. Bueno, en realidad ese coeficiente que lo denominan justamente como te dije. ¿Eh? Así se va a calcular, repito, la fuerza de rozamiento máximo, ¿correcto? Muy bien. Ya, este es el máximo. Ahorita, si me da el tiempo, yo creo que sí. Vamos a hacer de todas maneras un ejemplo. ¿Quiere que te haga un ejemplo para que veas más o menos por qué le llamo fuerza de rozamiento máximo? ¿Sí? Ya. Creo que es una fuerza que es. ¿Cuál? El coeficiente de rozamiento estático. No, el coeficiente de rozamiento estático es una constante. Es algo experimental. Es un dato que te van a dar. ¿Me entiendes? Salvo que te den la fuerza de rozamiento y la normal y te pidan pues el coeficiente, ¿no? Ahí sí pasa a dividir. Pero generalmente me van a dar, ¿no? Es un dato que lo ponen generalmente así, ¿no? Así más o menos lo ponen algo así. Así. Señalan el piso y lo ponen así. Bien. Ya, voy a hacer un ejemplito para que me entiendas, ¿ya? Para que no estés perdido. Esta pregunta que te voy a colocar a continuación es un clásico, ¿ah? Es un clásico. Vamos a imaginar que tienes un bloque de 5 kilogramos, ¿correcto? Este piso tiene su coeficiente de rozamiento. Ojo, y esto sí voy a hacer la aclaración. Para que haya rozamiento, y esto es muy importante que lo diga, porque ya me he topado en algunos problemas que tienen incoherencias, para que haya rozamiento, ¿ok? Las dos superficies tienen que ser rugosas, tanto el bloque como el piso, ¿correcto? Tanto el bloque como el piso, porque si uno de ellos es liso, no va a haber rozamiento. ¿Me dejo entender? Para que haya rozamiento, los dos tienen que ser rugosos. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya, ahora, por ejemplo, en este problema el coeficiente de rozamiento que haya pues 0,5, 0,2, no tenemos mucho.
Porque tiene calculadora. Ya, no tiene unidades, dicho ese paso, es adimensional. ¿Ok? Es adimensional. A ver, esta pregunta es un clásico, ¿ah? Esta pregunta es un clásico. Vamos a colocarle, en vez del 5, vamos a colocarle 10 kilogramos. O 100 kilogramos. 100 kilogramos. 100 kilogramos. Ya está así. Entonces, yo le voy a aplicar acá una fuerza. Digamos de 10 newtons. Dime, te piden hallar a ti la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a poner acá, calcula la fuerza de rozamiento. Así nada más te dicen, ¿ah? Yo te pregunto, ¿cómo calculamos en este problema la fuerza de rozamiento? ¿Mm? Mira lo que vas a hacer acá. Uno puede pensar, primero, si yo estoy empujando al bloque hacia la derecha, ojo, estoy empujándolo hacia la derecha. Entonces, se supone que el bloque va a querer moverse hacia la derecha, ¿sí? ¿Cierto? ¿Hasta ahí sí me entiendes? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces va a querer moverse hacia la derecha. ¿Por qué, profe? Porque usted lo está empujando hacia la derecha. Entonces, como hay rozamiento, acá debe existir una fuerza que se opone al movimiento que es efectuada en la superficie y se llama la fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda, profe? Porque se debe oponer al movimiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento, Margot? ¿Mm? Se calcula coeficiente por la normal, No ¿cierto? tiene que ser la máxima, disculpe. Claro, muy bien. ¿Cómo dijiste? O sea, no tiene nada que ver que sea máximo, o sea, Sí, máximo. y a eso voy, y a eso voy. Si tú calculas, a ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Por acácito nada más. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento máximo. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento máximo? Sería coeficiente, Entre los elementos estáticos por fuerza la normal. normal, pero la normal no conozco o sí conozco. No, no lo conozco. ¿Cuánto será la normal? Oye, una preguntita. Si este bloque está en equilibrio, las fuerzas de abajo, que sería el peso, con la fuerza normal, ¿cómo deben ser? ¿Igual? ¿Cuáles, sí o no? Porque no se mueve. ¿Cuánto es el peso? Solo por la fuerza de cimiento no se van a mover. Por eso. No, no, Por no. eso es equilibrio. Repito, te piden la fuerza de rozamiento. Y yo estoy empujándolo con 10. La pregunta es, ¿se moverá en la horizontal o tendrá a moverse en la horizontal o en la vertical? ¿En qué dirección tiende a moverse? ¿En la horizontal o en la vertical? En la vertical. ¿En la vertical se mueve? No, pues en la vertical está en equilibrio. No se hunde ni tampoco flota. ¿Entiendes? No se Entonces, hunde. ¿qué es lo que choca? La fuerza de cimiento con la tensión. ¿Dios? Claro, lo que estoy calculando acá es la fuerza de rozamiento máximo. Para eso necesito mi fuerza normal. Pero la fuerza normal yo lo puedo sacar de la vertical. ¿Por qué? Porque si el bloque no se hunde ni tampoco sube, entonces ¿cómo está en esta dirección vertical? ¿No está en equilibrio? Entonces, Sería repite, así. 100 980. por 9,8, ¿cuánto es? 980. 980. Y si 980 va hacia abajo y en ningún momento, es más, es difícil que te pongan un problema que digan que el bloque se hunde y todo eso. Ya, pero si va 980 abajo y el bloque no se hunde, ¿cuánto será también la fuerza de rozamiento? La fuerza normal, perdón. 900. Entonces ya sé cuánto es la normal. ¿Cuánto será la normal en este problemita? En 980. Y por 0,2, ¿cuánto sería? La fuerza de rozamiento máximo, ¿cuánto saldrá? 196. O sea, ¿qué cosa te quiere decir este resultado? Interpretemos nosotros como físicos. Es que para que el bloque se mueva, tiene que superar un rozamiento de máximo valor de ¿cuánto? Y entonces, yo te pregunto, ¿cuánto estás aplicando a la izquierda acá? 10. Ujú.
¿10 supera 196? No, ¿sí o no? El bloque seguirá estando ¿en qué? En reposo, ¿sí o no? Correcto. ¿Con cuánto crees que ya va a empezar a moverse este bloque? ¿Con qué fuerza tendría que aplicarle para que ya se mueva y venza este rozamiento que como máximo podrá tener 196? Entonces tiene que ser mayor de 0,96. Claro, muy bien. 196,1. Si esto es 196,1, ¿se mueve o no se mueve ahora sí el sistema? Sí, se mueve. Sí, ya se mueve hacia la derecha. ¿Entiendes? Profe, pero el problema no me pide la fuerza de rozamiento máximo, me pide la fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto será la fuerza de rozamiento acá? Si no supera el máximo, este rozamiento siempre va a ser igual a la fuerza que está empujándolo al lado contrario. ¿Cuánto será entonces? 10. Por la velocidad que sigue la cero, que se la puso. Claro, no se mueve. ¿Entiendes? No se mueve. ¿Ya? O sea, Y la si yo velocidad, la... ¿por Dime. qué? Porque, disculpa, ¿puedes repetir por qué 10? Claro que sí. Porque si la velocidad está en reposo, ¿y por qué está en reposo? Repito, porque para que se mueva, ¿cuánto tiene que ser esta fuerza que lo está empujando a la derecha como máximo? O sea, tiene que superar más de 196, ¿sí o no? Pero no lo supera. Pero no lo supera. Entonces, si tú lo empujas con 10 hacia la derecha, por lógica, para que esté en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser la fuerza de rozamiento en ese momento? 10, ¿sí o no? Porque 10 con 10, ¿qué pasa? Se anula. Y si yo le aplico 20, ¿cuánto le será el rozamiento? 20, 30, 30. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 10. A menos que te digan cuál será la fuerza de rozamiento máxima. ¿Correcto? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Dime. Es como que está en equilibrio porque 10 no supera la fuerza de rozamiento máximo. Claro que sí, exacto. Ya. Ahora, ya, entonces ya entendí cómo calcular la fuerza de rozamiento máximo, pero cuando está, ¿qué cosa? En reposición. Ahora, vamos al caso 2. ¿Cuál será el caso 2, profe? Cuando ahora el bloque, ¿qué pasa? Se está moviendo. Si el bloque se está moviendo hacia la derecha, por ejemplo, el rozamiento, yo ya te expliqué, ¿hacia dónde crees que está apuntando? Hacia la izquierda. ¿Correcto? Hacia la izquierda. Y esta fuerza de rozamiento recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinético. Fuerza de rozamiento cinético. ¿Y sabes cómo se calcula? Siempre, esta sí, esta no hay que máximo nada. Siempre la fuerza de rozamiento cinético, es decir, cuando el cuerpo se está moviendo, se va a calcular como el coeficiente cinético multiplicado por la fuerza normal. O sea, la fórmula es igualita. ¿Qué está cambiando nada más, Margot? ¿Qué cosa está cambiando nada más? En este caso, el nombre de esta constante, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Coeficiente de rozamiento. ¿Cómo se va a llamar ahora? Cinético. Nada más. O sea, profe, acá basta que yo tenga la normal y también debo tener, dicho sea de paso, el coeficiente, pues, ¿no? Cinético me tienen que agregar. No solamente la normal, sino también el coeficiente. Ahora, repito, la normal, generalmente cuando no hay ninguna otra fuerza, se calcula igual a quién dije, al... Ya está. Muy bien, ¿queda claro? ¿Sí? Acá sí, por favor, siempre se va a calcular así. Acá sí no te hagas problemas de que va a ser máximo, mínimo. Acá siempre se calcula. Siempre y cuando el bloque como se moviendo. No se mueve, no aplicarías la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Ya. Solamente déjame aclarar una cosita más. Espero que no te incomode. Déjame un ratito nomás, unos minutos para explicarte lo siguiente. ¿Sí? ¿Está bien?
Ok. Ya, escúchame. Una observación. En algunos problemas te ponen algo así, mira. Te ponen un bloque que se está moviendo, te dicen que es rugoso, es más, ni siquiera te lo dicen, hay veces ni siquiera te lo dicen, ya. Vamos a imaginar que no te lo dicen, ya. Te voy a poner un caso extremo. Vamos a imaginar que no te lo dicen, pero te dicen lo siguiente, te escriben lo siguiente, así te escriben. Vamos a poner que sea 0,2 y 0,5. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Te están dando dos valores. ¿Sabes qué valores te están dando? Te están dando el coeficiente de rozamiento estático, cinético, no, te están dando el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. Esos dos valores te están dando cuando te dan así. Profesor, disculpe, cuando está en el mismo lugar, como en reposo, y el otro cuando sí lo jala. O sea, cuando supera. ¿Cómo? No, o sea, en algunos problemas el bloque está en movimiento, ¿correcto? Está en movimiento, ¿ya? Tú sabes que cuando está en movimiento, ¿qué coeficiente debes utilizar? ¿El cinético o el estático? ¿Cuál debes usar? El cinético, claro. Pero no te especifican cuál es, solamente te dicen que este sistema tiene dos coeficientes. Uno de ellos va a ser el cinético y el otro va a ser el estático. Pero ¿cuál será el cinético y cuál será el estático? No lo sé. ¿Cuál? No lo sé. Ah, con este dato nunca vas a fallar. Siempre, siempre, el coeficiente de rozamiento estático será mayor. Siempre. Entonces, profe, ¿qué cosa quiere decir eso? Que el coeficiente de rozamiento cinético será el 0,2 y el coeficiente de rozamiento estático será el 0,5. ¿Me dejo entender ahora sí? Listo, Margot. Nos hemos pasado unos minutitos, espero que me comprendas, pero tenía que aclararte tenía que darte esa observación en la parte teórica. Con esta información ya puedes aplicar varios problemas combinándolo con la segunda ley de Newton, claro, obviamente. Hay más problemas, creo que es la ficha que más sirve. ¿Ya? Listo, Margot. ¿Alguna duda o no para finalizar ya la grabación? No, ninguna duda. Ya está. Muy bien. Listo, Margot. Cualquier cosita me dices que esta semana no va a haber